Indudablemente, desde un punto de vista de la verdad histórica, no puede hablarse de una revolución mexicana, sino de varias revoluciones mexicanas. La revolución maderista, una revolución fundamentalmente democrática, con una vocación social, pero fundamentalmente democrática y política. La revolución de Zapata, que era muy distinta de la de Villa y muy distinta del proyecto de los sonorenses, y yo diría que incluso muy distinta de la revolución que tiene en mente Cárdenas. Es decir, cada uno de los grandes caudillos tuvo un concepto distinto de la revolución. Y eso fue solamente cuando el Estado nacional revolucionario se consolidó, vamos a decir, a partir de los años 30, cuando empezó a fabricarse, a crearse el mito de una revolución unificada. Y ha sido un mito muy poderoso en la historia del contemporáneo de México. Tan poderoso que sigue vigente. Hubo la idea de una única revolución con todos esos objetivos, que fue postergada, que fue traicionada y que todavía podemos llegar a realizar en el futuro. Pero desde un punto de vista estrictamente histórico, no cabe duda, la Revolución Mexicana fueron muchas revoluciones y aún muchas contrarrevoluciones. Digamos que hay distintos puntos de vista de los historiadores, pero en mi concepto, la Revolución Mexicana, ese conjunto de revoluciones que llamamos, o de movimientos que llamamos la Revolución Mexicana, dio inicio en 1910, por supuesto, en lo que hay diferentes puntos de vista es en el final. Y yo prefiero el 1940. Yo creo que es Lázaro Cárdenas, en el periodo 34-40, quien finalmente toma los postulados principales de la Constitución del 17 y los lleva a sus últimas consecuencias. Entonces, en ese sentido puede decirse que si la Constitución fue el momento en que cristaliza el proyecto ideológico y legal de la revolución, es Cárdenas finalmente el que lo lleva a cabo. Por eso pienso que 1940 es la fecha final. Bueno, por supuesto que no, era imposible que se cumpliera, ¿no? Ninguna revolución cumple los objetivos. Toda revolución finalmente tiene un muy fuerte contenido mítico y utópico, a diferencia de las reformas que en la historia de Occidente sí se han llevado a cabo porque son, por esencia, de una dimensión más humana. Las revoluciones parecen movimientos metahistóricos, más allá de lo que la humanidad son como proposiciones que tienen que ver, yo diría, más con la ideología y con la religión que con la historia misma. Entonces, si los objetivos fueron la justicia en el campo y en la ciudad, la educación universal, el nacionalismo, la democracia, bueno, pues evidentemente en cada uno de estos rubros, representados a su vez por los distintos personajes de una manera con mayor o menor énfasis, pues naturalmente no han sido cumplidos. Todavía nos falta un trecho inmenso para poder decir que México tiene un sistema educativo adecuado o una situación de equidad y justicia en el campo o en la ciudad, o ya no se diga la vida democrática. Pero se han hecho más avances de lo que los críticos más agudos quieren, los críticos más radicales aceptan. México es ahora, en términos democráticos, un país que se parece más a lo que quería Madero que lo que fue durante todo el reinado del PRI. Ahí tienes un ejemplo en el cual no cabe duda que hemos hecho algunos progresos. Los mexicanos nos hemos enamorado en exceso y de manera irresponsable del mito de la revolución. Creo que si algún aporte hizo mi generación
fue el de comenzar con una labor sistemática de revisionismo histórico con respecto a la revolución. Y lo hicimos en varios ámbitos. La tarea no se concluyó, como yo creo que debió haberse concluido, o no tuvo el seguimiento adecuado. Lo que quisimos es entender a los intelectuales, a los caudillos, a los ejércitos y al pueblo mismo en la revolución, sin esa gran carga mitológica. Algo logramos. No obstante, yo creo que nos faltó desmistificar. Entonces, avanzamos en la crítica de la revolución, pero no suficiente. Nos ha hecho falta la revolución desde el punto de vista, como decía mi inolvidable maestro, de los revolucionados. Ese es el capítulo pendiente, ese es el capítulo pendiente de la historiografía de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasaba con los 14 millones o más de personas que no estaban levantadas en armas? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué sufrían? ¿Qué soñaban? Desde el punto de vista de los revolucionados, en eso hemos avanzado muy poco, porque todavía es muy fuerte el peso mítico de la revolución. Nos falta la historia de los constructores, que no necesariamente son los políticos. Nos falta la historia de empresarios, de intelectuales, de artistas, de hombres de cultura. Y nos falta la historia anónima de millones de mexicanos y de pequeños pueblos y municipios que construyeron mucho a pesar de los destructores, no debido a ellos. Yo creo que en México, en suma, hemos tenido una terrible distorsión en la mitificación tanto de la independencia y de la revolución, en detrimento de momentos de reforma, no de violencia, sino de reforma y de construcción nacional. Y eso se debe a la fuerza del mito. En 1910, un libro que proponía la democracia en México se leyó por todo el país y fue uno de los elementos centrales que dio inicio a un cambio que Madero no quería, violento sino pacífico. Un cambio para volver a los paradigmas de la Constitución del 57 y a instaurar en definitiva una república representativa, democrática y federal. Ese sueño maderista se ahogó en 1913. Duró unos meses, 15 meses. Y volvió a ser una realidad, a empezar a ser una realidad, hasta 1997, cuando tuvimos un congreso de oposición, vale decir, una auténtica división de poderes, y cuando se dio la alternancia en el gobierno del Distrito Federal. Finalmente, en el año 2000 se dio la alternancia en el gobierno federal, en la institución presidencial. Bien, el país tardó demasiado tiempo en volver al cauce democrático y nos está costando mucho trabajo aprender a vivir en democracia. Entonces, del Estado mexicano construido a raíz de la revolución, del Estado mexicano nacionalista y revolucionario, de ese Estado pueden decirse muchas cosas positivas. Por varias generaciones administró bien al país, o no mal, dio seguridad social, repartió la tierra, creó instituciones importantes como el Seguro Social o el Banco de México. Pero ese Estado corporativo, monolítico, de partido hegemónico, como todas las cosas, tenía fecha de caducidad. No supo leer ese Estado la marcha de los tiempos, no supo cambiar ni reformarse cuando debía, y el país se deterioró en los años 70, desde el 68 de hecho, 70, 80, 90. Perdimos un par de generaciones que podíamos haber adelantado en el aprendizaje de la democracia, y nos está costando por eso mucho
el pasar de un Estado corporativo a una vida democrática plena. Y es que ese Estado mismo, que en algún momento o por algunas décadas hizo mucho bien, creó intereses, pirámides corporativas, burocráticas, sindicales, aún empresariales, académicas, pirámides corporativas que en este momento están aferradas a sus fueros, como la Iglesia estaba aferrada a sus fueros en el siglo XIX. Y se necesitará una gran reforma para que este país verdaderamente se modernice.